Último bloque de Córdoba en Foco aquí en SRT Media. Momento de darle la bienvenida a nuestra compañera Luciana Flores. Luciana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? Buenas noches. Un gusto que estés aquí y estamos con Héctor Paglia. Lo voy a leer porque es un extenso currículum. Vamos a tomar tan solo 2 o 3 aspectos. Doctor en Ciencias Económicas, contador público nacional, licenciado en Administración de Empresas, exministro de la provincia, exministro de Planificación e Inversión de la provincia de Córdoba, una voz calificada para nuestros análisis coyunturales, que muchas veces son además proyecciones aquí en Córdoba en Foco. Luciana. Buenas noches, Héctor. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, la primera consulta que te quería hacer es que, bueno, se ha conocido en estos últimos días la noticia de este déficit de la cuenta corriente, ¿no? Tan importante. En algunos, quizás algunas posturas más o algunos analistas que son más críticos con el gobierno plantean que justamente ese es uno de los mayores déficits del actual plan de gobierno. Sin embargo, desde el gobierno se plantea que en realidad esta es una fortaleza que tiene que ver con que el país está en crecimiento y hay inversión. Así que bueno, quería consultarte cuál era tu mirada con respecto a este tema. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Y el tema que vos planteas, Luciana, viene a ser el síntoma de otra serie de cuestiones que están aconteciendo en nuestra economía y que realmente han hecho que se ponga el foco sobre el déficit de la cuenta corriente, porque Argentina hoy no está acumulando reservas. Argentina debió golpear tempranamente nuevamente las puertas del Fondo Monetario Internacional, obtuvo una ayuda crediticia muy importante y uno de los condicionantes principales era que debía acumular reservas. Esas reservas no se están acumulando, el déficit de la cuenta corriente nos está mostrando que no solamente los bienes que se intercambian con el exterior son de un saldo exiguo, sino también que hay salidas de dólares vinculados a viajes al exterior, vinculados a flete, vinculados a servicios, que están agravando esta situación en donde el gobierno, con la mira puesta únicamente en octubre, está tomando muchas medidas que van a agravar estas problemáticas. Basta nombrar un par de ellas. Primero, que está abriendo la economía, bajando aranceles indiscriminadamente en algunos sectores, lo cual va a hacer que mayor cantidad de dólares sean necesarios para atender las importaciones. Y el otro tema es el vinculado al tipo de cambio, que es un tema también muy controvertido, de mucha discusión, que lo que está haciendo es restarle competitividad al otro término de la ecuación, que es el ingreso genuino de divisa a través de las exportaciones. Entonces, mal puede el gobierno decir que esto es una fortaleza, no va a decir otra cosa porque está en la esencia de su política de coyuntura, pero indudablemente que es un problema y un problema a atender. Algunos analistas incluso plantean que al tener hoy el país un tipo de cambio flexible, justamente es a través de la fluctuación del tipo de cambio que los desequilibrios en la cuenta corriente se pudieran ajustar si fuera necesario. Puede ser que eso, las últimas subas del tipo del cambio que estamos observando esta semana justamente sea la consecuencia de ese ajuste. Si nosotros funcionáramos con un sistema que realmente respetara la fluctuación del tipo de cambio, ahí sí el déficit de cuenta corriente sería en definitiva un problema de financiamiento, es decir, cómo vamos a financiar este déficit coyunturalmente y cómo lo vamos a hacer en mediano y largo plazo. Lo que sucede es que el sistema de bandas que se tomó y que se lo dio en llamar tercera etapa del plan económico fue un cambio sustancial en el manejo del plan económico. Esa fluctuación tiene todavía grandes grados de intervención por parte del Estado. Es decir, el cepo no ha sido removido totalmente, solamente para personas físicas. Las empresas tienen prohibido comprar divisas, deben recurrir a otros mercados. Además, tenemos una situación en la cual las divisas no fluyen a los valores que debieran hacerlo libremente. ¿Por qué? Porque el Banco Central interviene en el mercado de futuros, o sea, está interviniendo tratando de ponerle una condición de precio a futuro al dólar, cuestión que está prohibida incluso en el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, poco podemos esperar que solamente
con la fluctuación de la banda cambiaria vayamos a solucionar el problema de cuenta corriente. Hoy el gobierno, y a lo mejor en las próximas semanas, pueda tener una alegría en esta materia de una vida muy efímera. ¿Por qué? Porque va a tener el ingreso de liquidaciones que ha hecho el agro y que las adelantó en junio para lograr sortear el aumento de retenciones que se dio a partir del 1 de julio. También se festejó mucho la semana pasada una compra en bloque de 200 millones de dólares que hizo el Tesoro. Se está esperando que Córdoba, que ha hecho una muy buena colocación de un bono y con el cual va a cancelar parte de su deuda, le va a quedar un remanente de 365 millones de dólares aproximadamente, que Córdoba también venda en bloque esos dólares y esto permita mostrar con cierta creatividad contable que las reservas están creciendo, pero no es la realidad. Ahora, Héctor, te escucho. Primero, estamos hablando entonces de un gobierno nacional que hasta aquí no está cumpliendo con las metas que se había comprometido con el Fondo Monetario. Ni siquiera cuenta con esas reservas que está señalando. Es un gobierno que tiene todavía intervenciones en el mercado. Lo has mencionado vos, parece un gobierno que se va guiando por medidas coyunturales. Si yo tomo estos tres elementos, puedo comenzar a inferir que el horizonte es complejo. El horizonte en materia económica, lógicamente que es complejo porque este es un plan de coyuntura. Es decir, como bien vos lo señalas, acá no hay un plan integral en donde se ponga en valor y coordinadamente una serie de medidas que no sean contradictorias entre sí y que apunten a objetivos vinculados a la productividad y el crecimiento de la economía. Este no es un plan para crecer, este es un plan para mantener calma en las variables económicas y asegurar excedentes que permitan pagar el endeudamiento, que hasta ahora lo ha venido haciendo de contado el gobierno y tomando otros créditos. Después podemos discutir si es como dice el gobierno, que 20.000 millones de dólares aportados por el Fondo Monetario Internacional no es una nueva deuda o no, cuando ha venido solamente a canjear papeles sin valor que tenía el Banco Central. O sea, no es lo mismo esa exigencia intraestado que la exigencia que va a tener el Fondo Monetario al momento de exigir esta deuda. Entonces, hay una situación muy compleja de un plan que, desde todo punto de vista, luce como insostenible, insustentable para el mediano y largo plazo, que sí quizás le permita llegar al gobierno con su gran estandarte que ha sido el de la desinflación. Vamos al 2017, la inflación era el 25% anual, en el 2019 era el 50% y Alberto Fernández terminó con el 200% de inflación. Pero Milei vino y su equipo con un fogonazo inflacionario que buscó acomodar rápidamente precios relativos, darle competitividad al dólar con una fuerte devaluación que ya se ha perdido y a partir de ahí mostrar un camino de desinflación que hay que reconocer que ha sido exitoso. Ahora, hay que ver el conjunto y no solamente un punto de toda esta cuestión. Lógicamente la gente venía muy cansada con el panorama inflacionario, pero tampoco, como algunos dicen, se siente cómoda con un programa que el ajuste pasa fundamentalmente por reducir el poder de compra de los salarios, de las jubilaciones, por el aumento de los precios relativos, donde las tarifas de energía, las tarifas de transporte y las tarifas de comunicaciones son las que más suben y donde existe una dificultad cada vez mayor de que se creen puestos de trabajo genuinos que permitan mejorar la situación de empleo. Héctor, en su último informe, el doctor Domingo Cavallo, que tiene su blog, donde él periódicamente elabora informes con respecto a la coyuntura económica, sí. Él, si me permitís que te lea un extracto de los que él pone en su informe, él dice, hay muchas evidencias de que el peso sigue sobrevaluado y eso es peligroso cuando se va abriendo la economía y la competencia externa es más fuerte de lo habitual, porque las restricciones que impone Estados Unidos a las importaciones llevan a los exportadores de la mayoría de los países a buscar otros clientes, vendiendo muchas veces a precios inferiores a sus costos. En relación a este tema, aquí claramente él observa una amenaza desde el punto de vista internacional referido a los aranceles que impone Estados Unidos y que hace que
justamente los otros países busquen fuertemente con reducción de precios entrar en los otros mercados y que esto puede ser una amenaza para la apertura el plan de apertura comercial que está implementando el gobierno. ¿Cuáles crees que son, desde el punto de vista del contexto internacional, las amenazas y las fortalezas que ese contexto puede implicar para la economía argentina? Bien. Primero celebro que el doctor Cavallo esté volcando ahora su línea de pensamiento hacia la industria nacional, hacia la protección de las cadenas productivas. Realmente me parece un gran avance y no puedo más que coincidir en todo lo que ha dicho. Parte lo dijimos al comienzo, del atraso en el tipo de cambio, y él ahora entra en un tema que realmente es digno de máxima atención, que es el contexto internacional. La economía mundial está en ebullición. La economía mundial está buscando cambiar las relaciones de fuerza en materia comercial, que es, digamos, el grado máximo de relacionamiento de los países y los bloques en el mundo. Y lo está haciendo a partir de Estados Unidos, que Estados Unidos, ¿qué es lo que está viendo el presidente Trump? Dice, hace 24 años Estados Unidos prácticamente era líder único en el comercio internacional. Y China tenía algunas injerencias vinculadas sobre todo a los sectores asiáticos, aparte de África, a Australia. Había comenzado algo con Brasil, pero el comercio, o sea, la suma de importaciones y exportaciones de China, eran aproximadamente 470.000 billones de dólares en el 2020. Hoy China tiene un comercio de 6,8 billones de dólares. O sea que Estados Unidos ha perdido un terreno comercial muy grande a costa de políticas que buscaban terciarizar la economía, llevar los puestos de trabajo a países donde no hubiera tanta legislación, etc. Todo eso está en tela de juicio ahora y tiene este condimento de un presidente de Estados Unidos que está dispuesto a dar batalla protegiendo su producción nacional y buscando recuperar terreno en materia de comercio internacional. ¿Para Argentina eso es una amenaza o es una oportunidad? Yo creo que ahí es donde debemos plantearnos con las políticas. Lógicamente, para un gobierno donde dice que el Estado es el maligno, que al Estado hay que eliminarlo, etcétera, es difícil pensar que se vayan a diseñar y poner en marcha políticas que la conviertan en una oportunidad. Y de hecho, la amenaza que señala Cavallo en su blog es totalmente cierta. ¿Por qué? Porque los países, con China a la cabeza, están buscando aquellos lugares donde las puertas estén más abiertas para colocar sus productos a precios incluso que pueden significar un perjuicio a la producción nacional. Y en esto Argentina, lo dijimos también hace un rato, está eliminando aranceles, está produciendo una apertura sin un plan, porque la integración a las cadenas de valor debe ser una cosa muy bien planificada. Si hay algo que nosotros los argentinos equivocamos en los 90 fue haber hecho un gran proceso de privatización, de apertura del capital a los servicios estratégicos del Estado sin haber negociado, como digo yo, a veces ni un bife. Es decir, no hicimos una negociación de cadenas de valor en las cuales integrarnos. Claro. Entonces, esa cadena de valor, si la estrategia es el RIGI, es decir, que vengan, extraigan el litio, extraigan el gas de vaca muerta y no haya valor agregado, cuando esos recursos se terminan, la inversión se ha terminado y lo que queda es tierra yerma y gente sin trabajo y desocupada y pueblo fantasma, como lo vivimos en su momento con Hierro Patagónico en Sierra Grande, que todos conocemos. Entonces, ahí es donde hay que articular, y hay que articular con un criterio no de dogmatismo económico, sino con un criterio muy práctico y de integración de ideas de lo que puedan aportar los distintos sectores. Muy bien. Bueno, en la política hoy el eje central son las elecciones de medio término. ¿Cómo cree usted que impacta o cómo afecta el tema de las elecciones de octubre en la economía de Argentina de hoy? Bueno, indudablemente y está expresado en la política que está llevando adelante el gobierno que el objetivo es llegar a octubre
para en octubre obtener una mayor solidez legislativa que le permita poner en marcha reformas estructurales que nadie habla, pero que ya están escritas, porque si nosotros tomamos el anexo del acuerdo hecho con el Fondo Monetario Nacional, hay un anexo de 11 puntos donde se habla de reformas estructurales que deben acometer Argentina en el corto plazo y que el fondo no va a ser muy exigente de aquí a octubre, pero después de octubre sí le va a exigir. Y ahí entrará la reforma laboral, la reforma previsional, el cambio de la edad jubilatoria, las privatizaciones. Ya el ministro Caputo ha dicho que la forma de conseguir divisas va a ser con estas ventas en bloque que hablamos recién, que podían provenir de provincias que necesitan vender bloques de dólares, pero que también lo iba a hacer a través de la privatización de bienes del Estado, donde veremos cuáles son las leyes en definitiva que regulen el detalle de todo esto y cómo se avanza. Entonces, a la pregunta de cómo condiciona, y condiciona en este sentido, y condiciona también en el sentido de tener cierta laxitud. Nosotros empezamos a ver en el gasto público que hay cierta laxitud frente al ajuste, si bien se sigue hablando del ajuste a futuro, hay un impasse como para llegar sin mayores rispideces a octubre. Muchas gracias, Héctor. No, al contrario. Un gusto que hayas estado con nosotros.